Existen momentos en la vida que no se pueden deshacer. Momentos que dividen tu existencia en dos versiones de ti mismo. El antes y el después. Y el mío ocurrió en una calle vacía a las 10:30 de la noche, cuando las luces rojas y azules de una patrulla policial invadieron el espejo retrovisor de mi auto. Mi nombre es Lucas Méndez. Tengo 28 años. Trabajo como diseñador gráfico a distancia para una agencia de publicidad. Y hasta esa noche, creía que tenía todo bajo control. Que conseguía mantener las cosas separadas. La versión de mí que mis padres conocían. La versión que mis amigos veían. La versión que nadie podía cuestionar. Pero el control es solo otra palabra para una mentira bien contada. Era un martes cualquiera. Volvía a casa después de cenar con un cliente, conduciendo por las calles tranquilas de mi barrio en Curitiba. Ese tipo de silencio urbano que solo existe después de las 10 de la noche, cuando las familias ya están dentro de casa y los bares aún no han empezado a vaciarse. La única compañía que tenía era mi madre al teléfono, porque, claro, ella nunca dejaba pasar un día sin recordarme quién debía ser. Su voz salía por manos libres, mientras yo sujetaba el volante con la mano izquierda e intentaba masajear la tensión de mi nuca con la derecha. Lucas, tienes que dejar de darme largas. Ya van 3 meses que no traes a Marina a cenar a casa. A tu padre le está empezando a parecer extraño. Me preguntó si se pelearon. Marina, la novia que usaba de fachada. La mentira que sostenía desde hacía 8 meses porque mi madre no podía aceptar que, a los 28 años, yo siguiera solo. Porque en su cabeza, estar solo era sinónimo de ser problemático. Estar solo significaba que algo andaba mal conmigo. Y no estaba completamente equivocada. Algo andaba mal. Solo que no era lo que ella imaginaba. Mamá, ya te lo dije, estamos complicados con el trabajo. Ella tiene sus proyectos, yo tengo los míos. Casi nunca nos vemos. Mi voz salía tranquila, ensayada. Había repetido esas frases tantísimas veces que ya sonaban automáticas. Como una grabación, como una máscara que me ponía cada mañana y solo me quitaba cuando estaba seguro de estar completamente solo. Eso no es excusa, Lucas. Tienes que prestarle atención a la chica. Si no, te va a dejar y te vas a quedar solo otra vez. Y mira, no es fácil encontrar una buena chica hoy en día. Tu tía María comentó el otro día que la hija de su vecino. Dejé de escuchar. Mi cerebro simplemente se desconectó. Porque si seguía escuchando, iba a explotar. Iba a gritar. Iba a decir la verdad que me quemaba en la garganta desde hacía años. Y no podía hacer eso. No podía decepcionar a mis padres. No podía ser esa noticia que tendrían que digerir, procesar y tal vez nunca aceptar. Fue exactamente en ese momento cuando me pasé el semáforo en rojo. Ni me di cuenta. Mi visión estaba nublada por la frustración. Mis manos temblaban en el volante. Y cuando vi la luz roja ya era demasiado tarde. El cruce estaba vacío. Ningún auto, ningún peligro real. Pero a la ley no le importan esos detalles. La primera señal fueron las luces, rojas y azules parpadeando en mi retrovisor como un corazón acelerado. Después vino la sirena, corta, aguda, una advertencia, una orden. Sentí un vuelco en el estómago. Lucas, ¿me estás escuchando? Colgué el teléfono por reflejo, sin siquiera responder. Mis manos ya estaban sudadas. El corazón me latía tan rápido que podía sentir el pulso en las sienes. Orillé el auto despacio, intentando controlar la respiración, intentando pensar. Está bien, es solo una infracción. Te pasaste el semáforo. Te van a poner una multa. Es solo eso. Respira. Pero no era solo eso. Porque mientras sujetaba el volante y observaba por el retrovisor al policía salir de la patrulla, una ola de pánico completamente desproporcionada se apoderó de mí. No era miedo a la multa. No era miedo a perder puntos en la licencia. Era el miedo a ser visto. Realmente visto. Y no sé por qué, pero en ese momento, con las luces rojas y azules aún parpadeando detrás de mí y el sonido de los pasos del policía acercándose por la acera, tuve la nítida sensación de que algo estaba a punto de cambiar. De que aquel no era solo otro momento común en mi vida cuidadosamente construida. Miré el retrovisor de nuevo y logré ver su silueta acercándose. Alto, de hombros anchos. Caminar firme, seguro. Llevaba el uniforme de la policía militar, chaleco antibalas ajustado al pecho, boina oscura. Incluso a la distancia, se notaba que no era como los policías más jóvenes que había visto en los controles. Tenía esa presencia.
esa autoridad natural que no necesita gritar para hacerse notar. Y fue ahí cuando me di cuenta. La documentación. El registro de mi auto estaba vencido. Había olvidado renovarlo hacía 3 meses. Y no era solo eso. Estaba ese detalle. Ese pequeño ajuste que mi primo había hecho en el documento. Una fecha alterada. Una firma falsificada. Nada grave, me había dicho. Todo el mundo lo hace. Nadie lo verifica. Es solo hasta que renueves de verdad. Solo que ahora, con un policía acercándose a mi ventanilla, ese pequeño ajuste parecía la peor decisión de mi vida. Mi respiración se cortó. Las manos me temblaban. Intenté secarme el sudor en el pantalón, pero era inútil. Mi cuerpo entero estaba en alerta máxima, y no lograba entender si era por el documento o por otra cosa. Algo más profundo, más aterrador, porque, en el fondo, siempre lo supe. Siempre supe que un día todo se iba a derrumbar, que las mentiras se acumularían hasta el punto en que ya no podría sostener su peso. Y tal vez, solo tal vez, ese momento había llegado. El policía se detuvo junto a mi ventanilla y golpeó suavemente el vidrio con los nudillos. 2 toques. Firmes, pero no agresivos. Bajé el vidrio despacio y el aire frío de la noche entró junto con el olor a asfalto mojado y un leve rastro de cigarrillo. Y entonces lo vi de verdad. Debía tener unos 34, 35 años. Pelo corto, castaño oscuro, rapado a los lados. Ojos intensos, castaños, que parecían ver mucho más de lo que deberían. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, casi imperceptible bajo la luz tenue del poste de luz. Mandíbula fuerte, expresión seria, pero no dura, no cruel. Se inclinó un poco para quedar a la altura de la ventanilla, y noté la placa en su pecho. El nombre grabado en letras negras sobre la placa plateada. Rafael Costa. Buenas noches. Documentos, por favor. La voz era grave, firme. El tipo de voz que no admite discusión. Pero había algo ahí, algo que no lograba definir, una suavidad oculta, como si estuviera leyendo algo en mí que ni yo mismo lograba nombrar. Forcé una sonrisa tensa, media torcida, y extendí la mano hacia la guantera, pero mis dedos temblaban tanto que dejé caer la billetera al suelo. Perdón, yo. Estoy nervioso. Mi voz salió más aguda de lo que me hubiera gustado, casi infantil. Me di cuenta. Él no sonrió, pero su tono cambió. Se volvió más suave, curioso. ¿Algún motivo en particular? Recogí la billetera del suelo, intenté recomponerme. No, o sea, es que nunca me han parado antes, y sé que me pasé el semáforo. Fue sin querer. Estaba distraído. Él tomó mi licencia de conducir y los papeles del auto, estudió los documentos en silencio por unos segundos que parecieron horas. Contuve la respiración, mi corazón acelerado, manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Por favor, no te des cuenta, no mires muy de cerca, no te des cuenta. Pero se dio cuenta. Sus ojos se entrecerraron levemente mientras examinaba el documento del auto. Giró el papel contra la luz del poste, como si estuviera buscando algo, y entonces levantó la mirada hacia mí. Directa, penetrante. Este registro es irregular. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Irregular? ¿Cómo así? La fecha de renovación ha sido alterada, y esta firma de aquí, señaló la esquina del papel. No coincide con el estándar de tránsito. Fue falsificada. Mi cerebro entró en pánico. Pensé en negarlo. Pensé en inventar alguna excusa. Pensé en decir que no sabía nada, que mi primo se había encargado de eso por mí y que yo no tenía ni idea. Pero cuando abrí la boca, no salió nada. Porque la manera en que me miraba no era de juicio, no era de rabia, era de curiosidad, como si estuviera intentando entender algo, como si yo fuera un enigma que él quisiera descifrar. «Tienes claro que un documento falso es un delito, ¿verdad?», dijo, y el tono era serio. Pero, de nuevo, tenía esa extraña suavidad, como si no estuviera intentando asustarme, como si me estuviera dando una oportunidad. Tragué saliva. Lo sé. Fue un error. Mi primo hizo esto. No debía haber aceptado. Estaba sin dinero en ese momento, y él dijo que era solo hasta que pudiera renovar de verdad. Sé que estuvo mal. Solo. No pensé que...
que te atraparían. Silencio. Él me miró fijamente por unos segundos más, y sentí como si viera a través de mí. Como si todas las capas que había construido a lo largo de los años estuvieran siendo arrancadas una por una, y él estuviera viendo lo que había debajo. La verdad, el miedo, la vergüenza. «Bájate del auto», dijo por fin, retrocediendo un paso. Se me heló la sangre. «¿Qué?» «Bájate del auto, ven conmigo a la patrulla». No podía moverme. Mi cuerpo simplemente se bloqueó, porque eso no era solo sobre el documento, eso era sobre todo, sobre todas las mentiras, sobre todas las versiones falsas de mí mismo que había creado, sobre el pánico constante de ser descubierto, de ser expuesto. Y ahora, allí, en esa calle vacía, bajo las luces parpadeantes de la patrulla de Rafael Costa, sentía que todas esas mentiras estaban a punto de desmoronarse de una vez. «Lucas», dijo mi nombre, y algo en la forma en que lo dijo hizo que mi corazón se acelerara aún más. No era una orden, era casi una invitación. «Solo quiero conversar. No estás detenido. Todavía, pero necesito entender algunas cosas. Todavía». La palabra resonó en mi mente mientras abría la puerta del auto con las piernas temblorosas y salía al aire frío de la noche. Rafael dio un paso atrás, dándome espacio, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Esa mirada, intensa, calculadora, pero no amenazante. Y mientras caminaba hacia su patrulla, sintiendo el peso de cada paso, una única pregunta martilleaba en mi cabeza. ¿Por qué me asusta más su mirada que el hecho de ser detenido? La patrulla estaba a unos 10 metros, pero cada paso parecía durar una eternidad. Llegué hasta el costado de su auto y me detuve. No sabía si debía entrar, si debía esperar, si debía correr. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Rafael abrió la puerta trasera con un movimiento firme pero no agresivo. No era la puerta trasera de una patrulla común. Era una puerta que decía que yo había cruzado una línea, que yo ya no era solo un conductor con un documento vencido. Yo era alguien que tenía algo que esconder. Entré lentamente, sintiendo el asiento de cuero frío contra mi espalda. El olor de la patrulla. Ese olor a metal, a cuero, a autoridad. El olor a consecuencias. Rafael cerró la puerta detrás de mí y rodeó el auto. Vi su reflejo en la ventanilla, los movimientos controlados, la postura erguida. Todo en él gritaba control. Todo en él gritaba poder. ¿Y yo? Yo solo era un tipo de 28 años sentado en el asiento trasero de una patrulla, con las manos temblando y el estómago revuelto. Él abrió la puerta del conductor y entró. El silencio que llenó el auto era asfixiante. Podía escuchar su propia respiración, calmada, pausada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Yo, por otro lado, aguantaba la respiración sin siquiera darme cuenta. Rafael giró levemente la cabeza hacia mi dirección, pero no me miró directamente. Tomó el documento de mi auto que tenía en la mano y comenzó a examinarlo con una atención que me hizo sudar frío. Silencio. 1, 2, 3 segundos que parecieron horas. Y entonces habló. Su voz era baja, controlada, pero tenía algo diferente, algo que no lograba identificar. «Lucas, este documento ha sido adulterado». Cerré los ojos. Listo. Se acabó. Ahora vienen las esposas, la comisaría, los antecedentes penales, la vergüenza. Ahora viene todo aquello a lo que siempre le tuve miedo. Tragué saliva con dificultad, pero mi garganta estaba tan seca que dolió. «Lo sé», susurré. Mi voz salió débil, casi inaudible. Rafael finalmente se giró hacia mí. Aquellos intensos ojos castaños ahora me miraban directamente. No con rabia, no con desprecio, sino con algo que yo no esperaba. Curiosidad. «Sabes que tengo que arrestarte por esto, ¿verdad?» «Lo sé». Silencio de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era el silencio de la espera. Era el silencio de alguien que estaba decidiendo algo, sopesando opciones, considerando posibilidades. Rafael soltó un largo suspiro y apoyó el brazo en el asiento del copiloto, girando el cuerpo completamente hacia mi dirección. Su postura cambió. Ya no era el policía rígido, era otra cosa. «Pero no voy a hacer eso ahora», dijo. Levanté la cabeza bruscamente. «¿Qué?» «Todavía no.
Quiero entender una cosa primero. Mi corazón se disparó de nuevo. Pero esta vez no era solo miedo. Era confusión. Era esperanza. Era un montón de cosas que no lograba separar. ¿Entender qué? Él inclinó la cabeza levemente, como si estuviera analizando cada detalle de mi rostro, cada microexpresión, cada temblor. ¿Por qué estás tan nervioso, Lucas? Solté una risa sin gracia. ¿En serio? Estoy sentado en el asiento trasero de una patrulla con un documento falso. Creo que tengo razones para estar nervioso. Rafael no sonrió. Solo continuó mirándome. Esa mirada que perforaba, que desarmaba, que veía más allá. No. Ya estabas nervioso antes de que yo descubriera el documento. Ya estabas nervioso cuando te detuve. Estabas nervioso cuando me acerqué a tu auto. Y estás nervioso ahora. Pero no es solo por el documento. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía ver eso? No tengo ni idea de qué estás hablando, mentí. Mal. Rafael esbozó una pequeña sonrisa. No era burlona. Era casi amable. Está bien, déjame reformularlo. ¿Por qué desviaste la mirada cuando te pregunté si todo estaba bien? ¿Por qué te temblaban las manos antes de que yo tomara el documento? ¿Por qué parece que estás huyendo de algo que no tiene nada que ver con el tráfico? Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero las forcé hacia atrás. No, no aquí, no ahora, no frente a él. Solo quiero irme a casa, susurré. Rafael se quedó en silencio un momento, pero no me quitó los ojos de encima. Y en ese silencio, algo cambió. La tensión en el aire no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser la tensión del miedo, y se convirtió en la tensión de algo que no sabía nombrar. Suspiró de nuevo y tocó su cinturón, reajustando su posición en el asiento. La luz de la farola entraba por la ventana e iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra mitad en la sombra. Veo a mucha gente todos los días, Lucas. Conductores ebrios, gente sin licencia, gente con rabia, gente con miedo. Pero tú eres diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, y mi voz salió más débil de lo que quería. No me tienes miedo a mí, te tienes miedo a ti mismo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, como si me acabara de dar un puñetazo en el estómago, como si hubiera visto a través de todas las capas de mentiras que yo había construido a lo largo de los años. Abrí la boca para negar, para reír, para hacer cualquier cosa que rompiera ese momento. Pero nada salió, porque tenía razón. Rafael inclinó el cuerpo hacia adelante, acercando su rostro al mío. No de una forma amenazante, de una forma que parecía querer decir que me estaba ofreciendo algo. Espacio, seguridad, comprensión. Mira, no sé por lo que estás pasando, y tal vez no sea de mi incumbencia, pero si quieres hablar, de verdad, estoy aquí, sin placa, sin patrulla, solo tú y yo. Lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez desde que había detenido mi auto, vi más allá del uniforme, más allá de la autoridad, más allá de la postura de policía. Vi a un hombre que, de alguna manera, parecía entender cosas que yo nunca había dicho en voz alta. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté. ¿Por qué no me arrestas y ya? Porque yo ya estuve donde estás tú, dijo, y en ese entonces, hubiera querido que alguien me diera la oportunidad de ser honesto, de ser yo mismo, aunque fuera solo por 5 minutos. Mi corazón se detuvo. Quería preguntar qué quiso decir con eso. Quería entender. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, Rafael volvió a apoyarse en el asiento y cruzó los brazos, mirándome con esa intensidad que me desarmaba completamente. Entonces te voy a hacer una pregunta, Lucas. Y quiero que seas honesto conmigo. No como policía, sino como alguien que está intentando ayudarte. Hizo una pausa, corta, pero suficiente para que el peso de sus próximas palabras se instalara en el aire incluso antes de ser dichas. ¿Por qué tienes realmente miedo ahora? Y en ese momento, sentado en el asiento trasero de aquella patrulla, con la luz ámbar del poste entrando por la ventana y el olor a cuero impregnado en el aire, me di cuenta de que la respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. Porque por primera vez en mi vida, alguien me estaba dando permiso para ser auténtico.
Y eso, de alguna manera, era más aterrador que cualquier prisión. Abrí la boca. La cerré de nuevo. Las palabras desaparecieron como si nunca hubieran existido. Intenté reír. Una de esas risas nerviosas, automáticas, que uno usa cuando intenta desviar la atención de algo importante. Salió torcida, forzada. Ni yo me la creí. No sé de qué estás hablando, dije, mirando mis manos en el regazo. O sea, sí, estoy nervioso. Obvio. Eres policía. Falsifiqué un documento. Eso es algo obvio, ¿no? Rafael no respondió al momento. Solo me miraba. A su manera. Como si estuviera leyendo cada palabra que yo no estaba diciendo. Como si pudiera ver a través de todas las capas de defensa que había construido durante años. ¿Y sabes lo mejor de todo? No parecía juzgarme. No parecía molesto. Parecía interesado. Genuinamente atento. Como alguien que había visto ese cuadro antes en otra persona y reconocía las señales. Sí, estás nervioso, dijo despacio, casi susurrando. Pero no es solo por los papeles. He detenido a decenas de personas con documentos falsos, Lucas. Y ninguna de ellas me miró de la forma en que tú me estás mirando ahora. Se me cerró el estómago. Sentí que me ardía la cara. ¿Y cómo estoy mirando? Logré preguntar, intentando todavía mantener algún control sobre la situación. Como alguien que está huyendo de algo, respondió, sin desviar la mirada. Pero no de mí, de ti mismo. Listo. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruda lanzada entre nosotros como una carta sobre la mesa. Podía haberlo negado. Podía haber desviado el tema de nuevo. Podía haber hecho lo que siempre hacía cuando alguien se acercaba demasiado a la verdad. Construir otra pared, inventar otra excusa, sonreír y fingir que todo estaba bien. Pero algo en la forma en que Rafael habló, en cómo su voz no cargaba acusación, solo observación, me hizo pausar. Yo no sé de qué estás hablando, repetí. Pero esta vez mi voz salió débil, casi inaudible. Ni yo mismo me lo creí. Está bien, dijo suavemente, inclinándose levemente hacia adelante. No tienes que hablar si no quieres. Pero te voy a contar una cosa, Lucas. Hizo una pausa. Se pasó la mano por el pelo corto y oscuro, en un gesto que parecía más humano que cualquier cosa que esperara de un policía en ese momento. Yo también fui esa persona que huía de algo, continuó. Y por primera vez desde que empezó la conversación, vi algo diferente en su mirada. Algo más suave, más vulnerable. Sé lo que es despertar cada día y ponerse una máscara. Fingir que eres alguien que no eres solo porque es más fácil que enfrentar lo que todo el mundo pensará si te la quitas. Mi corazón se aceleró. No era posible. Él no estaba diciendo lo que yo creía que estaba diciendo, ¿verdad? Tragué saliva, las manos temblándome levemente en el regazo. ¿Tú lo sabes? Rafael esbozó una media sonrisa. Pequeña, casi triste. Sé lo suficiente para reconocer a alguien que carga un peso que no debería tener que cargar solo. Y fue ahí que algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. No fue dramático. No fue como en las películas, donde el personaje se derrumba en un llanto convulsivo y cuenta toda su historia de una vez. Fue más sutil. Fue como si una grieta minúscula hubiera aparecido en una pared que pasé años construyendo, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, sonrisa forzada a sonrisa forzada. Y a través de esa grieta, finalmente, comenzó a entrar luz. No sé cómo ser de otra manera, dije, y mi voz salió ronca, temblorosa. Mi familia. Ellos esperan que sea una persona. Todo el mundo espera que sea una persona. Y siempre lo fui. Siempre lo conseguí. Pero últimamente me detuve, intentando organizar mis pensamientos, intentando encontrar las palabras justas para algo que nunca había puesto en palabras antes. ¿Últimamente qué?, preguntó Rafael gentilmente, y no había prisa en su voz. No había juicio, solo espacio. Espacio para que yo hablara. O no hablara. La elección era mía. Últimamente siento que si sigo siendo esta persona, voy a desaparecer por completo, confesé. Y fue como si alguien hubiera tirado de un hilo y toda la estructura comenzara a desmoronarse. Siento que cada vez que finjo, cada vez que sonrío y asiento y hago lo que todo el mundo espera de mí, pierdo un pedazo de quien realmente soy. Y un día
Un día voy a despertar y no quedará nada. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando alguien realmente escucha lo que acabas de decir, cuando alguien entiende. Rafael asintió despacio, como si cada palabra que yo había dicho tuviera perfecto sentido para él. «Tienes miedo de desaparecer», dijo, no como pregunta, sino como constatación. Y al mismo tiempo, tienes miedo de aparecer, porque aparecer de verdad significa que la gente verá quién eres realmente. Y no sabes si te aceptarán. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas arder detrás de los párpados. No lloré, todavía no, pero estaba cerca, muy cerca. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, abriendo los ojos y finalmente, por fin, mirándolo directamente. «¿Cómo sabes exactamente lo que estoy sintiendo?». Rafael sostuvo mi mirada. Y por un segundo, solo un segundo, vi en él el mismo miedo que yo cargaba, el mismo peso, la misma lucha silenciosa, porque ya he estado exactamente donde estás tú ahora, dijo en voz baja. Y sé cómo duele. La patrulla de repente parecía más pequeña, más íntima. El mundo exterior, con sus farolas y calles vacías, parecía distante, irreal. Solo existíamos nosotros dos en ese espacio confinado, compartiendo algo que ninguno de los dos había planeado compartir. Respiré hondo, tratando de controlar la oleada de emociones que amenazaba con tragarme. «No sé qué hacer», admití, y fue lo más honesto que había dicho en meses, tal vez en años. «No sé cómo dejar de fingir. No sé cómo ser yo mismo». Rafael se inclinó aún más hacia adelante, tanto que podía sentir su calor, su cercanía, su presencia sólida allí, real, tangible. «No necesitas saberlo todo de una vez, Lucas», dijo, y había algo reconfortante en la forma en que pronunció mi nombre. «No necesitas tener todas las respuestas ahora, pero necesitas dejar de castigarte por no ser quien los demás quieren que seas». Asentí con la cabeza, sintiendo la primera lágrima correr por mi mejilla. La limpié rápidamente, avergonzado, pero Rafael no apartó la mirada. No fingió no haberla visto. Solo se quedó allí, presente, ofreciendo algo que no sabía que necesitaba tanto: permiso para ser imperfecto. «¿Y si no sé quién soy sin la máscara?», pregunté, con la voz quebrándose al final. «Entonces lo descubres», respondió simplemente. «Y puedo asegurarte una cosa, Lucas. Quien eres de verdad es mucho más interesante que cualquier versión que estés fingiendo ser». Me reí. Fue una risa húmeda, medio rota, pero genuina. Por primera vez en la noche, tal vez por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo. «¿Siempre le hablas así a la gente que detienes en el tráfico?», bromeé, tratando de aliviar un poco la intensidad del momento. Rafael sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez, que le llegó a los ojos y creó pequeñas arrugas en las esquinas. «Solo con las que valen la pena». Y en ese momento, sentado en el asiento trasero de esa patrulla, con las defensas derrumbándose una a una, con la verdad finalmente comenzando a filtrarse a través de las grietas, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, no necesitara cargar con todo yo solo. De que tal vez hubiera alguien que pudiera entender. Alguien que ya hubiera pasado por esto y sobrevivido. Pero junto con la esperanza vino el miedo. El miedo paralizante de que si seguía hablando, si seguía dejando que él viera, no habría vuelta atrás. La máscara caería completamente. Y entonces tendría que lidiar con todo lo que había debajo de ella. «Quiero contarte», dije de repente, sorprendiéndome a mí mismo. «Quiero contártelo todo. Pero no sé si puedo. No sé si soy lo suficientemente valiente». Rafael me miró con una intensidad que me hizo sentir desnudo, expuesto, pero de una forma que no era incómoda. Era como si pudiera ver cada parte de mí que yo había escondido, y aún así no me hubiera dado la espalda. «La valentía no es no tener miedo, Lucas», dijo suavemente. «La valentía es tener miedo, y hablar de todos modos. Y ya estás siendo valiente solo por estar aquí, solo por admitir que tienes miedo». Sentí que me temblaba la barbilla. Las palabras estaban allí, en la punta de la lengua, listas para salir. Todo lo que nunca había dicho. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo que parecía formar parte de mi estructura. Empecé. Me detuve. Respiré.
Soy. Las palabras se atascaron en la garganta, pesadas, aterradoras, reales. Rafael no me apresuró, solo esperó, paciente, presente. Y en ese silencio cargado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, con las manos temblando y los ojos llorosos, me di cuenta de que estaba al límite de algo, al límite de decir la verdad en voz alta por primera vez en mi vida. La verdad sobre quién era, la verdad que había enterrado tan profundo, que a veces yo mismo olvidaba que existía. Pero existía. Y estaba luchando por salir, luchando por ser escuchada, luchando por ser libre. Abrí la boca de nuevo, las palabras temblando en mis labios, el miedo y la esperanza mezclándose en un torbellino dentro de mi pecho. Y entonces, con la voz más débil y más verdadera que había usado en mi vida, dije, creo que soy gay. La frase salió casi en un susurro, pero salió, por primera vez, en voz alta, real, innegable, y el mundo no se derrumbó. El techo de la patrulla no se cayó. Rafael no se alejó horrorizado. La tierra no se abrió para tragarme. En cambio, él solo sostuvo mi mirada. Y después de un momento que pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo, asintió. Despacio. Amable. Comprensivo. Gracias por confiar en mí, dijo en voz baja. Y había algo en su voz que se sentía como un abrazo. Sé cuánto te costó decir eso. Y allí, en ese asiento trasero, con la confesión aún resonando en el aire entre nosotros, finalmente, respiré. Por primera vez en años, respiré de verdad. El silencio que siguió no fue incómodo, fue casi sagrado, como si Rafael me estuviera dando espacio para sentir el peso de lo que acababa de admitir, de lo que acababa de decir en voz alta, por primera vez en toda mi vida. Creo que soy gay. Las palabras aún flotaban allí, en el aire apretado de la patrulla, y me di cuenta de que estaba temblando, no de frío, no de miedo, exactamente, sino de un tipo de alivio tan intenso que mi cuerpo no sabía cómo procesar. Rafael se movió en el asiento delantero. Escuché el cuero crujir cuando se giró de lado, apoyando el brazo en el respaldo para mirarme de verdad. Sus ojos castaños encontraron los míos por el retrovisor primero, y luego se giró completamente. Lucas, dijo, y mi propia voz salió de mi cuerpo cuando pronunció mi nombre. Gracias por confiar en mí. ¿Gracias? Tragué saliva. Yo. No sé por qué dije eso. Ni siquiera te conozco. Nunca lo dijiste en voz alta, completó Rafael por mí. No era una pregunta. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Se me había cerrado la garganta de nuevo, pero esta vez por una razón diferente. Porque él entendió. Él simplemente entendió. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rafael, y la gentileza en su voz era casi insoportable. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto tú solo? Quería mentir. Mi respuesta automática siempre era mentir, minimizar, desviar el tema. Pero allí, en ese momento, con ese hombre mirándome como si fuera algo precioso y frágil, no pude. Desde siempre, susurré. Desde que tengo uso de razón, pero siempre pensé que se me pasaría, que era solo una fase, que conocería a la chica adecuada y todo tendría sentido. Rafael no dijo nada, solo asintió, como si cada palabra que yo decía tuviera absoluto sentido para él. Mis padres, continué, y la voz se me empezó a quebrar. Son religiosos, conservadores. Soy hijo único. Su única esperanza para continuar el apellido, para los nietos, Me detuve, respiré. Intenté no derrumbarme por completo. Tengo novia, Marina. Ella es perfecta. Es exactamente el tipo de mujer que mi madre siempre soñó que trajera a casa. Guapa, educada, de la misma iglesia. Y me ama. Realmente me ama. ¿Y tú?, preguntó Rafael en voz baja. ¿Tú la amas? La pregunta me atravesó el pecho como un cuchillo. La quiero, admití, y el peso de esa verdad casi me aplastó. La quiero mucho. Es mi mejor amiga. Pero no siento lo que debería sentir. No siento lo que ella siente por mí. Y eso me mata. Porque ella se merece a alguien que la mire como ella me mira a mí. Y yo le estoy robando eso.
Le estoy robando su vida mientras finjo tener la mía. La voz se me quebró en la última palabra. Me cubrí el rostro con las manos, aún esposadas, y el metal frío contra mi frente era lo único que me mantenía anclado a la realidad. Todas las semanas hay una cena familiar. Y todas las semanas mi madre pregunta cuándo le voy a pedir matrimonio a Marina. Y todas las semanas miento. Sonrío y digo, pronto mamá, y finjo que estoy planeando un futuro que sé que nunca va a suceder. Yo sé, ya no podía aguantar más. Me despierto todos los días y me pongo una máscara. Voy a trabajar y finjo. Salgo con sus amigos y finjo. La beso y finjo. Me acuesto con ella y finjo. Y cada día que pasa, me siento más lejos de quien realmente soy. Como si estuviera desapareciendo. Como si el Lucas de verdad estuviera muriendo un poquito con cada mentira. Las esposas tintinearon cuando bajé las manos. Tenía las mejillas mojadas. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Y hoy, continué, con la voz apenas un susurro ahora. Hoy volvía de otra cena donde mi madre se pasó el rato enseñándole fotos de bodas a Marina. Y ya no podía respirar bien. Estaba al teléfono con ella en el coche, escuchándola hablar sobre el color de las invitaciones y la lista de invitados, y simplemente me salté el semáforo en rojo, ni siquiera lo vi, porque estaba entrando en pánico, pensando, ¿cómo voy a casarme con ella? ¿Cómo voy a continuar con esta mentira el resto de mi vida? Miré a Rafael a través de las lágrimas. Y entonces me detuviste, y encontraste la documentación falsa, y pensé que iba a ir preso. Pero de alguna manera eso fue un alivio, porque al menos iba a ser una razón concreta para que todo se desmoronara. Al menos no iba a ser culpa mía. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Podía oír el zumbido distante de las farolas afuera. Podía oír a Rafael respirando. Y entonces habló, tan bajo que casi no lo oí. Te entiendo, alcé la vista hacia él. ¿Cómo puedes entenderlo? Rafael sostuvo mi mirada. Había algo allí, en sus ojos, algo profundo, doloroso e infinitamente gentil. Porque yo también he vivido escondido, dijo, y el mundo se detuvo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en los muslos, las manos entrelazadas, la postura de alguien que estaba a punto de confesar algo que raramente decía en voz alta. No exactamente de la misma forma que tú, continuó Rafael con cuidado. Pero sé lo que es despertar cada día y ponerse una máscara. Sé lo que es tener miedo de que alguien vea quién eres realmente. Sé lo que es cargar con verdades que te hacen cuestionarte si algún día lograrás ser completamente honesto con las personas que amas. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y cuando habló de nuevo, había una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado antes. Trabajo en una profesión donde hay expectativas muy específicas sobre quién debes ser, sobre cómo debes actuar, sobre lo que puedes o no puedes sentir. Y durante mucho tiempo intenté encajar en esas expectativas. Intenté ser la versión de mí que todos esperaban. El policía modelo, el tipo duro, el heteronormativo. Se me revolvió el estómago. Tú. No estoy diciendo que nuestra situación sea idéntica, me interrumpió Rafael gentilmente. No estoy robando tu historia, solo digo que reconozco el peso que cargas, porque yo he cargado pesos parecidos. Se miró las manos. Tardé mucho tiempo en aceptar que fingir ser quien los otros querían que fuera, me estaba matando por dentro. Y todavía hay días en que es difícil. Todavía hay contextos donde elijo no revelar ciertas cosas sobre mí, porque sé que algunas verdades tienen un precio demasiado alto. Rafael volvió a mirarme a los ojos. Y esta vez, había una intensidad allí que me dejó sin aliento. Pero lo que he aprendido, Lucas, es que la mentira cobra un precio aún mayor. Vivir dividido entre quién eres y quién finges ser. Eso no es vida. Es supervivencia. Y tú mereces más que supervivencia. Las lágrimas volvieron a caer por mi rostro, pero esta vez eran diferentes. No era desesperación, era alivio, era reconocimiento, era la sensación abrumadora de ser finalmente visto. No sé qué hacer, admití, con la voz quebrada. No sé cómo dejar de mentir.
No sé cómo ser honesto sin destruirlo todo. No necesitas saberlo todo ahora, dijo Rafael en voz baja. Solo necesitabas empezar. Y has empezado. Has dicho la verdad en voz alta. A mí. Y quizás, más importante aún, a ti mismo. Ese es el primer paso. Se acercó más, y de repente fui muy consciente de lo pequeño que era el espacio entre nosotros. De cómo sus ojos parecían ver a través de todas mis defensas. Y no estás solo en esto, Lucas. Ya no. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Algo estaba cambiando en el aire entre nosotros. Algo eléctrico y aterrador y completamente inevitable. Rafael inclinó la cabeza ligeramente, estudiando mi rostro. Y entonces, con una voz que era casi un ronroneo, dijo: «Sabes, estaba pensando. Hay una manera no convencional de resolver este asunto de tu documentación». Parpadeé, confundido. «¿A qué te refieres?» Sus ojos se oscurecieron un poco. O tal vez era solo la luz. O tal vez era la forma en que me miraba ahora, como si estuviera midiendo algo, decidiendo algo. «Has sido honesto conmigo hoy de una forma que pocas personas son», dijo Rafael despacio. «Y creo que la honestidad merece ser recompensada, no castigada». Se inclinó aún más cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, tan cerca que podía ver los hilos dorados escondidos en sus ojos castaños. «Pero primero», continuó, y había algo en su voz que hizo que mi piel hormigueara, «necesito estar seguro de que confías en mí, de que estás listo para confiar en alguien de verdad». Mi corazón se aceleró. Mi respiración era irregular. No sabía qué estaba sugiriendo exactamente, pero cada célula de mi cuerpo estaba alerta, despierta, viva por primera vez en años. «¿Confías en mí, Lucas?» La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío, como una promesa, como una invitación a algo que no tenía palabras para nombrar, pero que mi cuerpo entero entendía perfectamente. Debería tener miedo. Debería ser cauteloso. Debería recordar que este hombre era policía, que yo estaba bajo su custodia, que todo esto era una locura. Pero en lo único que podía pensar era: él me ve. Él me comprende. Y por primera vez en mi vida, no estoy fingiendo. «Sí», susurré, y no era mentira. «Confío en ti». Una sonrisa lenta y devastadora curvó los labios de Rafael. Alcanzó su cinturón, y mi estómago se contrajo cuando escuché el sonido inconfundible de las esposas siendo desenganchadas. «Buen chico», murmuró, y el elogio atravesó mi cuerpo entero como fuego. Las esposas brillaron bajo la luz tenue del tablero, el metal frío y sólido en las manos de Rafael. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo llenando ese espacio minúsculo entre nosotros. Cada latido era una pregunta que no sabía cómo hacer en voz alta. No dijo nada por un momento. Solo sostuvo las esposas allí, con los ojos fijos en los míos, con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. No era una amenaza, no era poder, era una pregunta silenciosa, una invitación envuelta en metal y posibilidades. «Lucas», dijo, y su voz era más baja ahora, casi ronca. «Te lo voy a preguntar una vez. ¿Quieres que pare?» Debería haber dicho que sí. Debería haber abierto la puerta de la patrulla, salido de allí, corrido de vuelta a mi vida segura y predecible, donde fingía ser quien todos esperaban que fuera. Pero algo dentro de mí estaba demasiado cansado de correr, cansado de mentir, cansado de tener miedo de lo que realmente quería. «No», susurré, y la palabra salió como una confesión que había guardado toda la vida. Rafael se movió despacio, tan despacio que cada segundo parecía estirarse y doblarse a nuestro alrededor. Extendió la mano, sus dedos rozando mi muñeca izquierda con una delicadeza que me erizó la piel. No fue brusco. No era el toque de un policía haciendo su trabajo. Era el toque de alguien que entendía el peso de aquel momento. «Las manos aquí», murmuró, guiando mis muñecas hacia adelante, sobre su regazo. Obedecí, no porque tuviera que obedecer, sino porque quería. Porque por primera vez en mi vida, entregar el control no parecía debilidad. Parecía libertad. El clic de la primera esposa cerrándose alrededor de mi muñeca resonó en la patrulla como una campana. El sonido fue fuerte, definitivo, irrevocable.
Miré hacia abajo, al metal brillante apresando mi piel, y una ola de calor subió por mi cuerpo. No era miedo, era otra cosa, algo que nunca había sentido antes. Rafael sostuvo mi mirada mientras cerraba la segunda esposa, sus dedos demorándose un poco más de lo necesario, su pulgar trazando un círculo suave en la parte interior de mi muñeca, donde mi pulso latía descontrolado. ¿Cómo te sientes?, preguntó, y la pregunta cargaba tanto cuidado que casi me hizo desmoronar. No sé, admití, con la voz temblando. Debería sentirme preso, pero no te sientes así, completó, inclinando la cabeza levemente, sus ojos barriendo mi rostro como si estuviera leyendo cada pensamiento que tenía. No, me siento. Tragué saliva, intentando encontrar las palabras. Me siento seguro. Algo cruzó por su rostro, algo que parecía sorpresa mezclada con reconocimiento, como si yo hubiera dicho exactamente lo que él esperaba oír, pero aún no creyera que yo tuviera el valor de decirlo en voz alta. Seguro, repitió, saboreando la palabra. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. Rafael se inclinó más cerca, tanto que podía ver los destellos dorados en sus ojos castaños. Podía sentir el calor de su respiración rozando mi piel. Su mano subió, despacio, hasta tocar mi rostro, el pulgar trazando la línea de mi mandíbula con una ternura que hizo que se me cerrara la garganta. Porque finalmente dejaste de luchar contra ti mismo, dijo, con voz baja y firme. Pasaste tanto tiempo asustado de ser visto de verdad, que olvidaste lo que es ser aceptado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Las lágrimas ardieron en mis ojos y parpadeé rápidamente, intentando mantenerlas dentro. Pero era demasiado tarde. Una resbaló, y luego otra, trazando líneas calientes por mi rostro. «Hey», susurró Rafael, limpiando las lágrimas con el pulgar. «No necesitas esconderte, no de mí». Solté una risa estrangulada, mitad sollozo, mitad alivio. No sé cómo hacer eso, cómo no esconder. Entonces deja que te enseñe. Se movió más cerca, su mano deslizándose de mi mandíbula a mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello. Mis muñecas estaban atrapadas entre nosotros, las esposas frías presionando contra su pecho, y nunca me había sentido tan expuesto y tan protegido al mismo tiempo. «Estás temblando», observó, sus labios curvándose en una sonrisa suave. «Lo estoy», admití, «no es de miedo». «Lo sé». Y entonces me atrajo más cerca, eliminando ese último centímetro de distancia que aún existía entre nosotros. Mis muñecas esposadas quedaron atrapadas entre nuestros cuerpos, el metal frío contra la tela caliente de su camisa, y de alguna manera aquello hizo que todo pareciera más real, más innegable. Rafael inclinó la cabeza, sus labios rozando mi frente, luego mi sien, bajando despacio hasta mi oreja. Cada toque era deliberado, cuidadoso, como si me estuviera dando tiempo para cambiar de opinión. Pero yo no quería cambiar de opinión. Quería hundirme en ese momento y no salir nunca más. Se detuvo allí, con los labios presionados contra mi oreja, su respiración caliente erizando mi piel. Y entonces susurró, tan bajo que casi no lo oí, pero cada sílaba atravesó mi cuerpo entero como un rayo. «Buen chico». Dejé de respirar. Aquellas dos palabras, tan simples, tan pequeñas, pero cargaban un peso que yo no estaba preparado para sentir. No era condescendencia, no era poder, era reconocimiento, era aceptación, era él diciendo que me veía de verdad, y que lo que veía no era algo que necesitara ser escondido o arreglado o avergonzado. Era una validación del tipo que nunca había recibido, del tipo que ni siquiera sabía que estaba desesperado por oír hasta que las palabras salieron de su boca, y algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Un sonido escapó de mi garganta, algo entre un suspiro y un gemido, y me incliné hacia él sin pensar, buscando más de ese calor, más de esa aceptación, más del sentimiento de que finalmente, estaba siendo visto. «Rafael», susurré, su nombre saliendo quebrado. «Lo sé», murmuró contra mi piel. «Lo sé, Lucas». Me sostuvo así por un tiempo que pudo haber sido segundos o horas. No tenía cómo saberlo. El mundo de afuera había dejado de existir. Solo existía la patrulla,
el asiento apretado, nuestros cuerpos presionados juntos y las esposas frías en mis muñecas que de alguna manera se habían transformado en símbolo de algo completamente diferente de lo que deberían ser. Cuando finalmente se apartó, solo lo suficiente para mirarme a la cara, sus ojos eran oscuros e intensos. ¿Entiendes lo que acaba de pasar aquí?, preguntó. Negué con la cabeza, aún mareado, aún procesando. Te permitiste ser vulnerable, dijo, con la mano aún en mi nuca, los dedos ejerciendo una presión reconfortante. Y te mostré que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. No me siento valiente, confesé, con la voz ronca. Porque no sabes cómo se ve la valentía cuando viene de adentro. Rafael inclinó la cabeza, su mirada perforando la mía. Pero yo lo sé. Y la veo en ti ahora. Algo dentro de mí se expandió con aquellas palabras, algo cálido y aterrador y poderoso. Quería creerle. Quería creer que yo podía ser esa persona que él estaba describiendo. ¿Y si no sé cómo ser esa persona?, pregunté. Y la pregunta salió cargada de todo el miedo que había cargado por tanto tiempo. Rafael sonrió, lento y devastador, el tipo de sonrisa que hacía que mi estómago diera un vuelco. Entonces practicas, un día a la vez, una elección a la vez, pausó, su pulgar trazando mi mandíbula nuevamente. Y si necesitas ayuda, tienes mi número. Mi corazón se disparó con aquello. La promesa implícita en esas palabras. La sugerencia de que esto no era solo un momento, que podía ser más. ¿Quieres ayudarme?, pregunté, apenas pudiendo creerlo. Quiero que tú te ayudes, corrigió, con voz firme pero gentil. Pero sí, estaré aquí si me necesitas. Las lágrimas ardieron en mis ojos de nuevo, pero esta vez no luché contra ellas. Dejé que cayeran libremente. Dejé que Rafael las limpiara con la punta de los dedos. Dejé que me viera completamente deshecho, y aún así, no se marchara. Él alcanzó las esposas, sus dedos trabajando en el mecanismo de liberación, y sentí una extraña punzada de pérdida cuando el metal se abrió y cayó de mis muñecas. Miré la piel roja donde habían estado las esposas, las marcas ya comenzando a desaparecer, y algo en mí quiso pedirle que me las volviera a poner. Pero no lo hice, porque entendí lo que él estaba haciendo. Me estaba mostrando que no las necesitaba, que la sensación de seguridad, de aceptación, de ser visto, no venía del metal. Venía de la elección, de la confianza, del acto de permitirme ser vulnerable con alguien que no iba a usar eso en mi contra. Rafael tomó mis muñecas, frotando suavemente donde habían estado las esposas, y su toque era tan cuidadoso que hizo que se me cerrara la garganta de nuevo. ¿Estás bien?, preguntó, mirando hacia arriba, sus ojos buscando los míos. Lo estoy, dije, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Estoy mejor que bien. Él sonrió, esa sonrisa lenta que hacía que mi mundo entero se inclinara sobre su eje, y por un momento simplemente nos quedamos allí, sentados en esa patrulla estrecha, sus manos aún sosteniendo mis muñecas, nuestros rostros a centímetros de distancia. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando algo fundamental cambia. Cuando te das cuenta de que la persona que eras hace 5 minutos ya no es la persona que eres ahora. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente, en voz baja. Rafael soltó mis muñecas despacio, sus dedos demorándose un poco más de lo necesario. Ahora te vas a casa, dijo, y había algo en su tono que parecía una promesa. Y piensas en lo que pasó aquí, en lo que quieres, en quién quieres ser. ¿Y tú?, pregunté, incapaz de ocultar la angustia en mi voz. La idea de salir de esa patrulla y no volver a verte nunca más me hacía sentir como si me estuviera ahogando. Estaré cerca, dijo, con voz firme. Cuando estés listo para dar el siguiente paso, sabes dónde encontrarme. Tomó una tarjeta del coche, escribió algo en el reverso y me la entregó. Miré hacia abajo y vi su número escrito en tinta negra, los dígitos firmes y claros. No pierdas esto, dijo, su tono de voz cargado de peso. Y no tardes mucho en llamarme. Sostuve la tarjeta como si fuera lo más preciado del mundo, porque tal vez lo era. Tal vez ese pedazo de papel representaba la oportunidad de construir algo real con alguien que me veía, de verdad, sin máscaras y sin mentiras. No lo perderé, prometí, guardando la tarjeta en el bolsillo. Rafael asintió, satisfecho,
y se apartó despacio, dándome espacio para respirar, para procesar, para empezar a entender lo que acababa de suceder. Puse la mano en la manija de la puerta, pero vacilé. Había algo que necesitaba decir, algo que estaba atorado en mi garganta desde que él me había susurrado aquellas palabras al oído. «Rafael», dije volviéndome para mirarlo. «Sí, gracias». La palabra parecía inadecuada para lo que estaba sintiendo, pero era todo lo que tenía. Él me dio esa sonrisa lenta de nuevo, la que hacía que se me revolviera el estómago. «No me agradezcas todavía», dijo. «La parte difícil aún está por venir». Sabía que él tenía razón. Sabía que salir de esa patrulla y enfrentar mi vida real, mi familia, mis elecciones, iba a ser infinitamente más difícil que sentarme aquí y dejar que él me viera. Pero por primera vez, sentía que tal vez, solo tal vez, podría lograrlo. Porque ya no estaba solo. Porque alguien me había mirado y visto quién era yo realmente y no me había dado la espalda. Porque 2 palabras simples habían roto algo dentro de mí y dejado entrar la luz. Abrí la puerta de la patrulla, el aire nocturno frío golpeando mi rostro, y por un momento solo me quedé allí, con un pie dentro y otro fuera, atrapado entre 2 mundos. «Lucas», llamó Rafael y miré hacia atrás. «Recuerda lo que dije. La valentía no es no tener miedo, es actuar incluso cuando lo tienes». Asentí, sin confiar en que mi voz no se quebrara. Y entonces salí. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé de regreso a mi auto bajo las luces ámbar de los postes. Cada paso se sentía extraño, como si mi cuerpo no recordara exactamente cómo caminar después de todo lo que había pasado. Entré en mi auto, cerré la puerta y simplemente me senté allí por un largo momento, con las manos temblando en el volante. Podía ver la patrulla de Rafael por el retrovisor, todavía estacionada allí, con las luces rojas y azules apagadas ahora. Levanté una de las manos, mirando la muñeca donde habían estado las esposas. La piel estaba ligeramente roja, pero no dolía. Era solo un recuerdo, prueba de que aquello había sido real. Toqué la marca con los dedos, trazando el contorno, y algo dentro de mí se asentó. Algo que había estado inquieto y asustado por tanto tiempo, finalmente encontró un lugar para descansar. Mi celular vibró en el asiento del pasajero. Un mensaje. Lo tomé, con el corazón acelerado, y vi el número desconocido en la pantalla. «Ve con cuidado a casa, y cuando estés listo para hablar, sabes dónde encontrarme. R». Leí el mensaje 3 veces, cada palabra grabándose en mi memoria, y entonces escribí la respuesta antes de que la valentía me abandonara. «Gracias por verme. De verdad. Por primera vez, creo que estoy listo para empezar a verme a mí mismo también». Lo envié antes de poder pensarlo 2 veces. Y cuando los 3 puntitos aparecieron indicando que él estaba escribiendo, mi corazón casi explotó del pecho. «Ese es el primer paso. Estoy orgulloso de ti. Ahora vete a casa y descansa. Mañana es un nuevo día». Orgulloso. Estaba orgulloso de mí. Un policía que había conocido hacía menos de 1 hora, que me había visto completamente vulnerable y roto, estaba orgulloso de mí. No sabía si quería reír o llorar. Al final, hice ambas cosas. Encendí el auto con las manos aún temblando. Verifiqué los espejos 3 veces más de lo necesario, y finalmente salí del arcén. La patrulla de Rafael continuó estacionada mientras me alejaba, pero podía sentir sus ojos siguiéndome hasta que doblé la esquina y desaparecí en la noche. La ciudad pasaba por las ventanas, las mismas calles por las que había conducido 1000 veces antes, pero todo parecía diferente ahora. Las luces eran más brillantes, el aire era más limpio, podía respirar más profundo. Algo había cambiado dentro de mí en esa patrulla, algo fundamental, y mientras conducía de vuelta a casa, hacia la vida que había construido sobre mentiras y miedo, me di cuenta de que ya no podía volver a esa versión de mí mismo. Rafael había dicho que la parte difícil aún estaba por venir. Y tenía razón. Pero también me había dado algo que nunca había tenido antes. Esperanza. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para empezar. El silencio dentro del auto era diferente ahora. No era el silencio opresivo de las verdades no dichas, ese tipo que me sofocaba durante las cenas familiares o las llamadas telefónicas con mi madre. Era un silencio lleno de posibilidades, de futuro. Todavía sentía el fantasma de las esposas en mis muñecas, el recuerdo de la voz de Rafael contra mi oído.
Buen chico. Dos palabras que habían perforado 28 años de vergüenza como si nunca hubiera existido. Era extraño cómo una frase tan simple podía reescribir una vida entera. Siempre pensé que, si algún día alguien me viera de verdad, si alguien descubriera quién era yo realmente, eso sería el fin. El fin de mi familia, el fin de mi paz, el fin de cualquier oportunidad de ser amado. Pero Rafael me había visto. Y no había huido. Se había quedado. Me había sostenido. Había susurrado esas palabras contra mi piel como una promesa de que merecía ser visto. Merecía existir sin esconderme. Todavía no sabía cómo se lo contaría a mi familia. Todavía no sabía cómo enfrentaría el desencanto de mi madre o el silencio herido de mi padre. Todavía no sabía si lograría sobrevivir a la pérdida que inevitablemente vendría. Pero por primera vez en mi vida, sabía que sobrevivir significaba más que solo seguir existiendo. Significaba vivir. De verdad. El semáforo frente a mí se puso en rojo. El mismo tipo de señal que había ignorado horas atrás y que había empezado todo esto. Esta vez, paré. Y mientras esperaba que cambiara la luz, miré por el espejo retrovisor. Era el mismo rostro que veía todos los días. Los mismos ojos oscuros, el mismo cabello despeinado, las mismas líneas de expresión alrededor de la boca que aparecían cuando forzaba sonrisas durante las reuniones familiares. Pero algo era diferente. Por primera vez, no desvié la mirada de mí mismo. No busqué defectos. No me juzgué por lo que veía. Simplemente miré. Y pensé, este soy yo. Lucas Méndez, diseñador gráfico, 28 años, gay. La palabra no me quemó como solía hacerlo. No me encogí internamente. No sentí la familiar ola de pánico subiendo por mi garganta. Solo respiré. Y la palabra se quedó allí, simple y verdadera. Gay. Soy gay. El semáforo se puso en verde y seguí conduciendo. Las calles de Curitiba pasaban por la ventana. Las mismas calles que recorría todos los días. Pero todo parecía ligeramente diferente ahora. Los colores eran más vivos, los contornos más definidos. Como si hubiera pasado la vida entera mirando el mundo a través de un vidrio empañado y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Mi celular vibró en el soporte al lado del volante. Una notificación en la pantalla. Número desconocido. Pero sabía quién era. Rafael. Mis dedos temblaban mientras esperaba llegar a casa para revisar el mensaje. Cada cuadra parecía más larga de lo que debería. Cada semáforo, una eternidad. Cuando finalmente estacioné frente a mi edificio, tomé el celular con ambas manos para evitar que se cayera. El mensaje era simple. ¿Llegaste bien? R. 3 palabras. Una inicial. Y de alguna forma eso significaba todo. A alguien le importaba si había llegado a casa. No porque fuera obligación familiar o cortesía social, sino porque genuinamente quería saber si yo estaba bien. Escribí y borré 5 respuestas diferentes antes de finalmente escribir. Sí. Gracias por todo lo de hoy. La respuesta llegó casi inmediatamente. La parte difícil aún está por venir, Lucas, pero no tienes que enfrentarla solo. Miré esas palabras hasta que empezaron a verse borrosas. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no podía nombrar completamente. Gratitud, tal vez. Alivio. O tal vez fuera solo la sensación de ser visto y no rechazado. De ser conocido y aún así, ser llamado bueno. Subí a mi apartamento, cada escalón pareciendo más ligero de lo que solía ser. Incluso el ruido familiar de la cerradura, el olor a café viejo de la mañana, el desorden organizado de mi escritorio. Todo parecía diferente bajo esta nueva luz. Era el mismo espacio. Pero yo no era la misma persona que había salido de él unas horas atrás. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Las mismas manos que diseñaban logotipos para clientes, que sostenían el teléfono durante conversaciones forzadas con mi familia, que temblaban cada vez que alguien preguntaba si estaba saliendo con alguien. Esas manos habían estado esposadas hoy. Y de alguna forma, eso me había liberado. No sabía qué pasaría con Rafael. Si ese intercambio de mensajes llevaría a algo, o si desaparecería como tantas promesas incumplidas. No sabía si lograría reunir el coraje para contárselo a mi familia. No sabía si sobreviviría al rechazo que podría venir. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Ya no podía fingir más.
Ya no podía pasar por cenas familiares sonriendo mientras me asfixiaba por dentro. Ya no podía evitar mi propio reflejo. Ya no podía construir una vida entera alrededor de mentiras solo porque era más fácil que enfrentar la verdad. Rafael me había dado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Permiso. Permiso para existir. Para ser visto. Para ocupar espacio sin disculparme por ello. Y tal vez esto no lo resolviera todo. Tal vez aún hubiera conversaciones difíciles por delante, pérdidas inevitables, dolor que tendría que atravesar antes de llegar al otro lado. Pero por primera vez sentía que había un otro lado. Que no era solo oscuridad y rechazo esperándome. Que tal vez, solo tal vez, existiera un futuro donde no necesitara elegir entre ser amado y ser yo mismo. Mi celular vibró de nuevo. Duerme bien, Lucas. Fuiste valiente hoy. Valiente. Nunca me había visto así. Siempre me vi como un cobarde. El tipo que elegía mentiras cómodas en lugar de verdades dolorosas. El tipo que fingía ser alguien que no era solo para mantener la paz. Pero tal vez Rafael tuviera razón. Tal vez la verdadera valentía no fuera nunca tener miedo. Tal vez fuera tener miedo y aún así elegir ser honesto. Elegir ser visto. Escribí de vuelta. Tú también. Gracias por verme. Los 3 puntitos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente. Siempre, Lucas, siempre. Apreté el celular contra mi pecho y dejé que las lágrimas brotaran. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de algo rompiéndose dentro de mí. Algo que necesitaba romperse para que pudiera finalmente empezar a reconstruirme. Por primera vez en 28 años. Lloré no porque me estaba escondiendo, sino porque finalmente había dejado de esconderme. Y eso lo cambiaba todo. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana. Afuera, Curitiba dormía bajo las luces de la ciudad. Las mismas calles donde había crecido, me había escondido, había construido paredes tan altas que ni yo mismo lograba ya escalarlas. Pero algo era diferente ahora. Por primera vez, miré a esa ciudad y no sentí miedo. Sentí posibilidad. Y mientras me quedaba allí, mirando las luces que parpadeaban a lo lejos, me hice una promesa a mí mismo. Ya no voy a vivir con miedo. Ya no me voy a esconder más. Ya no voy a fingir ser alguien que no soy solo porque es más fácil, más seguro, más aceptable. Voy a ser yo, completamente. De verdad, aunque eso signifique perder a personas que amo. Aunque eso signifique enfrentar rechazo y dolor y todos los miedos que pasé una vida construyendo. Porque Rafael me mostró algo hoy. Él me mostró que ser visto puede ser aterrador, pero también puede ser liberador. Él me mostró que hay personas en este mundo que te verán por quien realmente eres, y no huirán, que te sostendrán en medio del miedo y susurrarán que todo está bien, que eres suficiente exactamente como eres, y tal vez no sepa a dónde me llevará esto. Tal vez el camino por delante aún esté lleno de incertidumbres y desafíos, y momentos donde querré volver a la seguridad de la mentira. Pero al menos ahora sé que hay un camino. Que hay un camino entre quien fingía ser y quien realmente soy, y que no necesito recorrerlo solo. Mi celular vibró una última vez antes de que finalmente apagara las luces. Buenas noches, Lucas. Hasta pronto. Hasta pronto, no un adiós. No un fue bueno conocerte, sino hasta pronto. Una promesa de continuidad, de futuro. Sonreí en la oscuridad, y esta vez la sonrisa era real. Hasta pronto, Rafael. Y mientras finalmente me dejaba dormir, por primera vez en años, no soñé con máscaras y mentiras y versiones falsas de mí mismo. Soñé con libertad, con la sensación de esposas abriéndose, con el sonido de una voz susurrando en la oscuridad. Con la posibilidad de un mañana donde no necesitaba elegir entre ser amado y ser verdadero. Porque tal vez, solo tal vez, pudiera ser ambos. Y eso, me di cuenta mientras el sueño finalmente llegaba. Era todo lo que siempre quise. Ser visto, ser conocido, ser aceptado. No a pesar de quién soy, sino exactamente por quién soy. Buen chico, la voz de Rafael resonaba en mi memoria. Buen chico. Y por primera vez en mi vida creí en esas palabras. Yo era suficiente, exactamente como era. Y mañana, cuando saliera el sol,
Despertaría como una persona diferente. No porque hubiera cambiado quién era fundamentalmente, sino porque finalmente había dejado de luchar contra ello. La parte difícil aún estaba por venir. Las conversaciones que tendría que tener, las verdades que tendría que decir, las pérdidas que tal vez tuviera que enfrentar. Pero por primera vez, no estaba enfrentando esto solo. Había alguien del otro lado de una pantalla de celular que me veía, que entendía, que me llamaba valiente cuando yo solo me sentía aterrorizado. Y tal vez eso fuera suficiente para empezar. Tal vez la valentía no fuera la ausencia de miedo. Tal vez fuera solo la decisión de ser verdadero, incluso cuando el miedo amenazaba con tragarme. Y hoy, en esa patrulla, con las manos esposadas y el corazón abierto, yo había tomado esa decisión. Había elegido ser visto. Y de alguna manera, contra todas las probabilidades, contra todos los miedos que me dijeron que sería el fin de todo, ser visto no me destruyó. Me liberó. Gracias, Rafael, pensé mientras finalmente me rendía al sueño. Gracias por verme. Gracias por quedarte. Gracias por mostrarme que hay vida del otro lado del miedo. Y gracias por darme el valor para empezar a vivirla. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Y por primera vez, estaba ansioso por verlo empezar.